Historia 1. El livestream maldito. Su habitación estaba llena de pósters de youtubers famosos que hacían contenido de terror. Él quería ser como ellos, rico, famoso, admirado. Pero para eso necesitaba ese primer video viral, ese momento que lo lanzaría al estrellato. ¿Qué tal, gente? Soy Mateo Ghost, y esta noche vamos a explorar el Hospital Abandonado San Rafael, dijo con entusiasmo mientras enfocaba la cámara hacia el edificio deteriorado. Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente. No entres, es peligroso. Mi tío trabajó ahí y dice que está embrujado. Fake. Eres valiente, bro. Mateo rió nerviosamente. Tranquilos, no creo en fantasmas. Esto es puro clickbait. Ustedes lo saben. Había investigado el lugar exhaustivamente. El Hospital San Rafael cerró hace 15 años después de que varios pacientes murieran en circunstancias extrañas durante una ola de calor que colapsó el sistema eléctrico. Sin aire acondicionado ni ventiladores, los pacientes en cuidados intensivos comenzaron a morir uno tras otro. Pero lo que realmente selló el destino del hospital fue el suicidio. Según los rumores locales y algunos artículos de periódico que Mateo encontró en los archivos digitales de la biblioteca, una enfermera llamada Soledad Ramírez se ahorcó en el tercer piso después de que la acusaran falsamente de desconectar los respiradores de 5 pacientes durante el apagón. La investigación posterior demostró su inocencia. Los pacientes murieron por falla del sistema de emergencia. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Soledad había dejado una nota que simplemente decía: «Volveré por los que me mintieron». El edificio estaba rodeado por una valla oxidada con múltiples carteles que decían: «Propiedad privada, no pasar, peligro, estructura inestable, violadores serán procesados». Mateo la saltó fácilmente, sosteniendo el teléfono con una mano mientras su mochila con agua, snacks y una linterna extra golpeaba contra su espalda. Sus 47 espectadores se convirtieron en 89, luego en 156. Los números subían exponencialmente mientras él se acercaba a la entrada principal. «¡Guau! Ya somos más de 150», dijo emocionado. «No olviden compartir esto con sus amigos. Vamos a hacer historia esta noche». Su corazón latía rápido, pero era más por la emoción que por el miedo. Esto iba a funcionar. Lo sentía. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera abierto recientemente. Eso era extraño. Había revisado el lugar 2 días antes durante el día, y la puerta estaba completamente cerrada con cadenas. Ahora las cadenas estaban en el suelo, cortadas limpiamente. «Parece que alguien más ha estado aquí», comentó Mateo. «Probablemente vagabundos o chavos como yo, sin problema». Un escalofrío recorrió su espalda cuando empujó la puerta, pero lo ignoró. El chirrido del metal resonó en el silencio de la noche como un grito agónico. «Aquí vamos, chicos. No olviden darle like y compartir». Los comentarios explotaban. 300 viewers. Esto es épico. Ten cuidado. Si ves algo, corre. El interior olía a humedad, moho y algo más que Mateo no podía identificar. Algo orgánico y podrido. Las paredes estaban cubiertas de grafitis con mensajes perturbadores. «Ella sigue aquí. No subas. Tercer piso. Mate, muerte. Soledad te espera». El piso de linóleo estaba roto en varios lugares, revelando el concreto agrietado debajo. Papeles médicos amarillentos estaban esparcidos por todas partes, con nombres de pacientes borrados por el tiempo y la humedad. Mateo iluminó el largo pasillo con la linterna de su teléfono mientras leía los comentarios en voz alta. El pasillo se extendía hacia la oscuridad, con puertas a ambos lados. Algunas estaban abiertas,
revelando habitaciones vacías con camas oxidadas y equipos médicos abandonados. Alguien dice que vio una sombra detrás de mí. Mentira. Es solo la cámara jugando trucos. Pero cuando giró para mostrar que no había nadie detrás de él, su corazón se detuvo por un segundo. En la esquina de la pantalla, justo antes de que girara completamente, apareció una silueta oscura y alta que desapareció en cuanto la cámara la enfocó directamente. ¿Vieron eso?, preguntó con voz temblorosa. Los comentarios explotaron. Sí, había algo. Sal de ahí ahora. Es la enfermera Soledad. Corre, hermano. Es fake. Está actuando. No es fake. Yo lo vi claramente. Mateo sintió sus manos temblar. Revisó la grabación en cámara lenta y ahí estaba. Definitivamente una forma humanoide, pero demasiado delgada, demasiado alta para ser normal. Ok, eso fue raro, admitió, tratando de mantener la compostura, pero probablemente es solo, no sé, un efecto de la luz. Vamos a seguir. Su instinto le gritaba que se fuera, pero los números en la pantalla lo hipnotizaban. 340 espectadores, 421, 556. Estaba funcionando, estaba volviéndose viral. Decidió subir al tercer piso, donde supuestamente murió Soledad. La escalera estaba en peores condiciones que el resto del edificio. Varios escalones estaban completamente rotos, obligándolo a saltar sobre huecos que revelaban el sótano oscuro debajo. La barandilla estaba tan oxidada que se desmoronó cuando intentó apoyarse en ella. Cada paso hacía que toda la estructura crujiera amenazadoramente. Esto es más peligroso de lo que pensaba, murmuró mientras subía cuidadosamente. El segundo piso estaba completamente a oscuras. Su linterna apenas penetraba la oscuridad espesa que parecía absorber la luz. Decidió seguir subiendo sin explorarlo. A medida que subía al tercer piso, notó algo profundamente extraño. Su señal de Internet debería haberse debilitado o desaparecido completamente en este edificio de concreto. Pero en cambio, la transmisión se volvió más clara, más nítida. La calidad del video era mejor que cuando estaba afuera. Y los espectadores seguían aumentando a un ritmo imposible. 668, 892, 1.1K. ¿Por qué hay tanta gente viendo?, murmuró, genuinamente confundido. Nunca había tenido más de 20 personas viendo sus streams de videojuegos. ¿Cómo era posible que más de 1000 personas estuvieran viendo esto? No había compartido el link en ningún lado excepto en su perfil. Los comentarios ahora venían en múltiples idiomas que él no había visto antes: japonés, árabe, ruso, coreano, idiomas que parecían usar caracteres que ni siquiera existían. Usuarios con nombres cada vez más extraños llenaban el chat, y la que espera de un 947 y testigo perpetuo y no mires atrás y pacientes cero y Soledad Ramírez. Ese último nombre lo hizo detenerse en seco. Soledad Ramírez, como la enfermera. Pero cuando intentó hacer clic en el perfil, este desapareció. Todos los comentarios, sin importar el idioma, cuando los traducía su teléfono automáticamente, decían variaciones de lo mismo. No subas al tercer piso. Dale la vuelta. Todavía puedes salvarte. Somos los que no escapamos. Ella nos tiene a todos. El tercer piso era diferente. El aire era más frío, a pesar de ser verano. Su aliento se condensaba en nubes blancas. Las paredes aquí estaban manchadas con algo que parecía sangre vieja, formando patrones que casi parecían palabras en un idioma que su cerebro no podía procesar correctamente. Mateo ya estaba frente a la puerta del ala de enfermería. En ella había un cartel antiguo que decía: Enfermería, piso 3, Soledad Ramírez, supervisora. Extrañamente,
El cartel parecía nuevo, como si alguien lo hubiera colocado recientemente. La puerta tenía arañazos profundos en la madera, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. La puerta se abrió sola cuando él se acercó a menos de 1 metro, moviéndose lentamente con un chirrido que sonaba casi como un suspiro humano. La habitación estaba completamente oscura, excepto por la luz de la luna que entraba por una ventana rota, creando un único rayo de luz plateada que iluminaba el centro de la habitación. En el centro había una camilla vieja con sábanas manchadas, pero lo que hizo que Mateo se congelara fue lo que estaba sobre las sábanas: ropa de enfermera cuidadosamente doblada, como si alguien se hubiera quitado el uniforme y lo hubiera dejado allí. Y sobre la ropa, colgando de una viga del techo, había una soga. De repente, su teléfono empezó a comportarse de manera extraña. La aplicación de TikTok se cerró y se abrió repetidamente. La cámara comenzó a grabar desde ángulos imposibles sin que él la moviera, como si hubiera múltiples cámaras en la habitación. La pantalla se dividió en 4 cuadrantes, cada uno mostrando un ángulo diferente de la habitación. «¿Qué demonios?», murmuró, intentando controlar su teléfono. Pero los botones no respondían. El dispositivo se había vuelto completamente autónomo. En uno de los cuadrantes de la pantalla vio un espejo roto en la esquina de la habitación que no había notado antes. En el reflejo distorsionado, Mateo vio algo que lo heló hasta los huesos. Una mujer vestida de enfermera con el rostro descompuesto y grisáceo lo miraba fijamente. Su cuello estaba en un ángulo antinatural, roto, colgando hacia un lado. Sus ojos eran completamente negros excepto por pequeños puntos de luz en el centro, como estrellas lejanas en un vacío infinito. Pero cuando giró físicamente para mirar el espejo directamente, no había nada allí. Solo cuando miraba a través de la pantalla de su teléfono podía verla. Los comentarios enloquecieron completamente. «Está detrás de ti, en el espejo. No mires directamente. Usa la cámara. Corre ahora. Ya es tarde para él. Bienvenido, Mateo». El contador de espectadores llegó a 1.8K, luego 2.3K. Los números ascendían tan rápido que se volvían borrosos. Mateo intentó desesperadamente terminar la transmisión, presionando el botón de finalizar una y otra vez. Nada funcionaba. Intentó apagar el teléfono. El botón no respondía. Intentó quitarle la batería, pero su teléfono era uno de esos modelos nuevos donde la batería está sellada permanentemente. Entonces, escuchó algo que le paralizó completamente. Una voz de mujer susurrando su nombre completo, incluyendo su segundo nombre, que nunca usaba y que no había compartido en Internet. «Mateo Alejandro Torres, ¿por qué viniste a molestarme?». La voz venía del espejo, pero también de las paredes, del techo, de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. Cuando miró de nuevo el teléfono, la enfermera en el reflejo estaba mucho más cerca. Ya no estaba en el rincón del espejo. Ahora estaba justo detrás del reflejo de Mateo, tan cerca que debería poder sentir su aliento en su cuello, pero cuando giró físicamente, no había nada. «Por favor», susurró Mateo. «Solo quería hacer un video». «Lo sé», respondió la voz de Soledad, ahora más clara. «Y lo lograste. Mira cuánta gente está viendo. Todos ellos vinieron como tú, buscando fama, buscando atención, buscando algo más grande que sus pequeñas vidas. Y yo les di lo que querían. Les di la eternidad». Mateo intentó correr hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe con tanta fuerza que las bisagras se incrustaron en el marco. Estaba completamente atrapado. Intentó romper la ventana,
pero cuando golpeó el vidrio con su mochila, el cristal se mantuvo intacto, mientras su mochila se desintegró en polvo. Su teléfono comenzó a emitir un sonido agudo y doloroso que le hizo sangrar los oídos. La pantalla mostró algo completamente imposible. El live stream ahora mostraba no 4, sino 16 ángulos diferentes de la habitación, como si hubiera cámaras invisibles grabándolo desde todos los lados posibles, incluso desde ángulos que desafiaban la geometría euclidiana, desde arriba del techo, desde dentro de las paredes, desde dimensiones que no deberían existir. En una de las pantallas vio a la enfermera Soledad caminando lentamente hacia él desde el espejo. Sus pies no tocaban el suelo, sino que flotaba unos centímetros por encima. En otra pantalla vio su propia espalda desde imposiblemente cerca. En una tercera vio su rostro, pero no era él quien miraba a la cámara. Sus ojos estaban completamente negros y una sonrisa que él no estaba haciendo se extendía en su cara. «Este lugar se alimenta de atención», explicó la voz de Soledad, ahora hablando directamente en su mente sin usar sonido. «Cada view, cada like, cada compartida es un pedazo de alma que nosotros reclamamos. Y tú nos trajiste 3.400 almas esta noche. Eres nuestro mejor reclutador hasta ahora». Mateo miró la pantalla de su teléfono una última vez. El contador había dejado de subir en exactamente 3.400 espectadores. Pero ahora se dio cuenta de algo horroroso. Cuando scrolleaba por los comentarios hacia atrás, podía ver que los usuarios que habían comentado al principio ya no tenían fotos de perfil, solo imágenes en negro. Y sus últimos comentarios, antes de desaparecer, eran todos iguales. «Ayuda. No puedo salir. Estoy atrapado en la pantalla». «No», susurró Mateo, la realización golpeándolo como un mazo. «¿Qué hiciste con ellos?» «Lo mismo que voy a hacer contigo», respondió Soledad, ahora visible sin necesidad del espejo, parada directamente frente a él. Su rostro estaba a centímetros del suyo, olía a formaldehído y flores muertas. «Los convertí en parte del stream, porque el stream nunca termina, Mateo. El stream es eterno, y ahora tú también lo serás». La enfermera levantó su mano y la colocó sobre el teléfono en las manos de Mateo. La pantalla brilló con una luz cegadora. Mateo sintió como si lo estuvieran succionando, su conciencia siendo comprimida, digitalizada, convertida en píxeles y código. Lo último que vio con sus ojos físicos fue su propio cuerpo colapsando en el suelo, como una marioneta sin cuerdas. Pero él no dejó de ver. Ahora veía a través de la cámara. Estaba dentro del teléfono, dentro del live stream. Podía ver la habitación desde todos los ángulos simultáneamente. Podía sentir a los otros 3.400 espectadores atrapados con él, sus conciencias presionadas juntas en un espacio digital infinitamente pequeño e infinitamente grande al mismo tiempo. Y lo peor, podía sentir a Soledad preparando el teléfono para el próximo stream. Podía ver a través de la pantalla cómo ella colocaba el dispositivo en un trípode apuntándolo hacia la puerta. El próximo explorador urbano que entrara sería recibido con un teléfono grabando, mostrando un stream en vivo con 3.401 espectadores. Y por supuesto, entrarían, todos entraban. La curiosidad siempre ganaba. La última imagen que Mateo pudo procesar antes de que su conciencia se fragmentara completamente entre los píxeles fue la de su propio perfil de TikTok en la pantalla del teléfono. La aplicación se había abierto sola y estaba comenzando un nuevo live stream. El título decía: «Explora conmigo, Hospital San Rafael, piso 3», y ya tenía 67 personas viendo. A la mañana siguiente, la policía encontró el teléfono de Mateo en el tercer piso del hospital,
perfectamente colocado en un trípode improvisado hecho de huesos. Todavía estaba grabando. La batería debería haberse agotado hace horas, pero permanecía al 100%. En la pantalla había un live stream activo con 3.401 espectadores, aunque cuando los oficiales revisaron no había ningún stream en la cuenta de Mateo. El teléfono fue confiscado como evidencia. Nunca encontraron el cuerpo de Mateo. Solo documentación médica con su nombre, garabateado una y otra vez en cada página, en letra cada vez más ilegible, como si múltiples manos diferentes hubieran escrito compulsivamente mientras perdían la cordura. Su cuenta de TikTok permanece activa. Y cada viernes a medianoche exactamente, su perfil publica un nuevo live stream desde el Hospital San Rafael, siempre con el mismo título: Explora conmigo. Los primeros espectadores que se unen nunca vuelven a publicar nada en sus redes. Sus cuentas quedan congeladas en ese momento preciso, con su última actividad siendo viendo un video en vivo. Los lugareños que conocen la historia dicen que si miras el live stream el tiempo suficiente, puedes ver rostros en las sombras del fondo. Rostros de personas jóvenes, aterrorizadas, tratando desesperadamente de advertirte a través de la pantalla. Sus bocas se mueven formando palabras que no puedes escuchar. No mires, cierra la app, todavía hay tiempo. Pero para cuando te das cuenta de lo que están diciendo, ya es demasiado tarde. El contador de espectadores ha aumentado en 1, y sientes una extraña sensación de atracción hacia la pantalla, como si algo te estuviera jalando suavemente hacia ella. Tu teléfono se siente más pesado en tus manos. La pantalla brilla un poco más de lo normal, y en la esquina del stream puedes ver brevemente tu propio reflejo en un espejo roto. Excepto que en el reflejo estás parado en una habitación oscura del 3er piso de un hospital abandonado. Y detrás de ti, apenas visible en las sombras, hay una enfermera con el cuello roto sonriéndote. El live stream nunca termina, y ahora tú eres parte de él. Historia 2. La cinta VHS de mamá. El ático era un laberinto de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas, álbumes de fotos amarillentos y baúles antiguos que no se habían abierto en décadas. El aire olía a naftalina, papel viejo y ese peculiar olor dulzón que tienen las cosas que han permanecido sin tocar por demasiado tiempo. Era una VHS sin etiqueta oficial, solo una fecha escrita con marcador negro permanente en un trozo de cinta adhesiva desteñida. 15-08-1994. Los números estaban escritos con la letra temblorosa de su abuela, pero el marcador había sangrado con el tiempo, haciendo que la tinta se viera casi como sangre seca. Carmen reconoció la fecha inmediatamente. Estaba grabada en su memoria y en su corazón como una cicatriz que nunca sanó. El 15 de agosto de 1994, la misma fecha en que su madre, Rosa María Delgado, desapareció misteriosamente cuando Carmen tenía solo 3 años y medio. Esa fue la última vez que la vio, la última vez que escuchó su voz, la última vez que sintió su abrazo. Durante 28 años, su familia había buscado respuestas. La policía abrió una investigación exhaustiva que duró 6 meses antes de estancarse completamente. No había pistas, ningún testigo, ningún cuerpo. Rosa simplemente dejó de existir después de esa fecha, como si la tierra se la hubiera tragado. El caso fue clasificado eventualmente como persona desaparecida presunta fallecida, pero nunca encontraron nada que explicara qué había pasado realmente. Su padre nunca superó la pérdida. Se convirtió en un cascarón de sí mismo, trabajando mecánicamente durante el día y bebiendo por las noches, mirando viejas fotos de Rosa hasta quedarse dormido en el sofá. Murió de un ataque al corazón
10 años después, cuando Carmen tenía solo 13. En su último aliento, todavía pronunció el nombre de Rosa. Carmen fue criada principalmente por su abuela, quien siempre había sido fuerte, práctica, y se negaba a hablar sobre la desaparición de Rosa más allá de decir: algunas cosas es mejor dejarlas en paz, mijita. Ahora, sosteniendo esta cinta VHS en sus manos, Carmen sentía que finalmente podría descubrir la verdad que su abuela había guardado todo este tiempo. El problema era que nadie tenía reproductores VHS en 2025. La tecnología era tan obsoleta que incluso encontrar uno funcional sería un desafío. Carmen pasó toda la tarde del sábado visitando tiendas de segunda mano, mercados de pulgas y tiendas de antigüedades, explicando una y otra vez lo que buscaba a vendedores que la miraban con confusión o lástima. Finalmente, en una pequeña tienda de electrónica vintage en el centro, encontró un reproductor Panasonic VHS DVD Combo cubierto de polvo en un estante alto. El dueño, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos, le advirtió: «No garantizo que funcione, señorita, pero si lo hace, esa cosa debe tener al menos 30 años. ¿Por qué querría algo así?» «Necesito ver algo importante», fue todo lo que Carmen respondió, pagando en efectivo. Esa noche, en su apartamento pequeño pero acogedor, Carmen conectó el viejo reproductor a su televisor moderno de pantalla plana. Requirió adaptadores y cables que tuvo que pedir en línea con entrega urgente. Pasó horas intentando que todo funcionara correctamente. Casi se da por vencida 3 veces. Pero finalmente, alrededor de las 10:30 p.m., el dispositivo cobró vida con un zumbido mecánico que sonaba como un animal antiguo despertando de un largo sueño. Carmen sostuvo la cinta VHS con manos temblorosas. Parte de ella quería destruirla, quemarla, enterrarla y olvidarse de su existencia. Pero una parte más grande, la parte que había vivido toda su vida con un agujero en forma de madre en su corazón, necesitaba saber la verdad. Insertó la cinta. El reproductor la aceptó con un clic satisfactorio. La pantalla parpadeó con estática azul hipnótica durante casi 1 minuto completo antes de mostrar una imagen. Era una grabación casera de un cumpleaños infantil. La calidad de video era esa característica granulada de las VHS de los 90, con colores demasiado saturados y sonido ligeramente distorsionado. Carmen reconoció la casa inmediatamente. Era la casa de su abuela, la misma en cuyo ático había encontrado la cinta. La sala de estar se veía casi idéntica. Su abuela nunca había cambiado mucho la decoración. En la mesa del comedor había un pastel con 3 velitas en forma de números, un 3. Era su tercer cumpleaños, el último que celebró con su madre. «Feliz cumpleaños, mi amor», escuchó una voz que no había oído en 28 años. La voz de su madre. Carmen sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. La voz era exactamente como la recordaba en sus sueños fragmentados, cálida, amorosa, con un ligero acento del pueblo donde Rosa había crecido. En el video, una versión diminuta de Carmen, con coletas y un vestido rosa con volantes que recordaba vagamente, soplaba las velas mientras todos los adultos aplaudían. Estaban allí su abuela, mucho más joven, con el pelo todavía negro, su padre, sonriendo genuinamente, algo que Carmen casi había olvidado que podía ser, algunos tíos y primos, y su madre, Rosa, sosteniendo la cámara y cantando «Feliz cumpleaños», con esa voz que Carmen extrañaba más que nada en el mundo. Todo parecía normal, perfecto, feliz. Una familia celebrando un momento simple pero hermoso. Carmen sonrió a través de las lágrimas, recordando fragmentos de ese día. El sabor del pastel de chocolate,
el vestido incómodo, los juguetes que recibió. Pero entonces la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas horizontales de interferencia atravesaron la pantalla. El audio se volvió profundo y distorsionado, como si alguien hubiera bajado el pitch varias octavas. Las risas de la gente en el video sonaban demoníacas, estiradas, incorrectas. La distorsión duró solo unos 5 segundos antes de que la imagen se estabilizara de nuevo. Pero algo había cambiado. La escena seguía siendo la misma, la pequeña Carmen comiendo pastel, los adultos conversando. Pero ahora había alguien más en el fondo de la toma, una figura oscura de pie junto a la ventana de la sala, observando. Carmen presionó pausa, su corazón latiendo aceleradamente. Se acercó a la pantalla, entornando los ojos. La figura era completamente negra, como una silueta recortada del mismo espacio y tiempo, sin rasgos faciales distinguibles, solo una forma vagamente humanoide que definitivamente no debería estar allí. Rebobinó la cinta manualmente y volvió a reproducir desde antes de la distorsión. En la toma original, la ventana estaba vacía. Después de la distorsión, la figura oscura estaba allí, como si la interferencia no hubiera sido un error técnico, sino una puerta que permitió que algo entrara en la grabación. Ninguno de los adultos en el video parecía notar la figura. Continuaban festejando normalmente. Nadie miraba hacia la ventana. Nadie parecía sentir la presencia de esa cosa imposible. Carmen dejó que el video continuara, su respiración volviéndose cada vez más superficial. La cámara, sostenida por su madre, seguía enfocada principalmente en la pequeña Carmen. Pero ahora Carmen adulta estaba prestando atención al fondo, a las sombras, a los reflejos en los espejos y las ventanas. Y lo vio. Cada vez que la grabación parpadeaba o tenía un momento de estática, la figura oscura aparecía más cerca. En un parpadeo estaba junto a la ventana. En el siguiente había entrado a la casa y estaba al otro lado de la sala. Luego, detrás de su tío. Después, junto a su abuela. Y luego, Carmen sintió náuseas. Justo detrás de su madre Rosa, tan cerca que debería poder tocarla. No, 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 murmuró Carmen, queriendo apartar la mirada pero incapaz de hacerlo. En el video, su madre giró la cabeza ligeramente hacia un lado, como si hubiera sentido algo extraño. Su expresión de alegría se desvaneció brevemente, reemplazada por confusión. Sus ojos se ampliaron ligeramente. Su sonrisa vaciló. Entonces su rostro cambió a un miedo puro y primitivo. La cámara cayó bruscamente al suelo, pero continuaba grabando. A través del ángulo inclinado y parcialmente obstruido, Carmen pudo ver piernas corriendo frenéticamente, sombras moviéndose caóticamente. Escuchó gritos de su madre, de su abuela, de su padre. Escuchó el llanto agudo de su yo infantil y escuchó platos rompiéndose, muebles volcándose, el sonido de una puerta siendo forzada y luego una voz que definitivamente no era humana, grave, múltiple, como si varias gargantas hablaran simultáneamente en frecuencias ligeramente desajustadas. Hablaba en un idioma que Carmen no reconocía, no español, no inglés, no ningún idioma que hubiera escuchado antes. Las palabras sonaban antiguas, prehumanas, como si fueran anteriores al concepto mismo del lenguaje. Pero de alguna manera, a pesar de no reconocer las palabras, Carmen entendía perfectamente su significado. Era como si el sentido fuera transmitido directamente a su cerebro. Ella es mía ahora, siempre lo fue, siempre lo será. La pantalla se llenó de estática por varios segundos que parecieron durar eternidades. Carmen esperó, apenas respirando, sus uñas clavándose en sus palmas. Cuando la imagen volvió,
La cámara había sido recogida del suelo, pero quien la sostenía definitivamente no era su abuela, su padre, o cualquier persona que hubiera estado en esa fiesta. El ángulo era extraño, antinatural, demasiado alto, sostenida desde una perspectiva que hacía que todo se viera distorsionado y equivocado. La cámara recorrió la casa lentamente. La sala ahora estaba vacía. El pastel seguía en la mesa, intacto, excepto por el trozo que la pequeña Carmen había comido. Los adornos de cumpleaños todavía colgaban, pero no había nadie, ni su familia, ni la pequeña Carmen. Nadie. La cámara se movió hacia el espejo grande que colgaba sobre la chimenea. Carmen gritó. En el reflejo no había nadie sosteniendo la cámara, solo un vacío oscuro con 2 puntos de luz brillante donde deberían estar los ojos, igual que la figura que había estado acechando en el fondo del video. Pero ahora estaba frente al espejo, grabando su propia no existencia. El video continuó durante otros 10 minutos que Carmen forzó a ver, aunque cada segundo era una tortura. La cámara salió de la casa y comenzó a caminar por el vecindario. Era de noche ahora, aunque la fiesta había sido por la tarde. Todas las luces de las casas estaban apagadas. Las calles estaban completamente desiertas. No había autos, ni personas, ni siquiera animales. Era como si el mundo entero hubiera sido vaciado excepto por la cosa que sostenía la cámara. Todo estaba silencioso, excepto por un sonido constante de respiración pesada, húmeda, que no sonaba como venía de pulmones humanos. Sonaba como aire siendo forzado a través de múltiples cavidades, algunas llenas de líquido, otras de algo más sólido. La cámara se dirigió hacia el pequeño bosque detrás del vecindario. Carmen conocía ese lugar. Había jugado allí de niña, aunque siempre le había dado un miedo inexplicable adentrarse demasiado. Los árboles aparecían y desaparecían en el alcance limitado de la luz de la cámara, que ahora parecía tener una calidad verdosa y poco natural. Después de caminar lo que parecían ser kilómetros, imposible, el bosque no era tan grande. La cámara llegó a un claro que Carmen nunca había visto antes. En el centro había algo que la imagen de video no podía captar correctamente. Era como si el objeto central distorsionara no solo la luz, sino la realidad misma. La grabación se pixelaba y glitcheaba cada vez que intentaba enfocarlo directamente. Pero Carmen podía ver lo que estaba alrededor. Personas, al menos 15 de ellas, todas de pie en un círculo perfecto alrededor de la cosa en el centro, todos completamente inmóviles, tan quietos que podrían ser estatuas. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, sin vida, como muñecas. Y allí, en el círculo, reconocible incluso con la pobre calidad del video, estaba su madre. Rosa María Delgado llevaba el mismo vestido azul que había usado en la fiesta de cumpleaños. Su pelo largo estaba perfectamente arreglado. Parecía intacta, ilesa, excepto por sus ojos, tan vacíos como los de los demás. «Rosa», dijo la voz inhumana desde detrás de la cámara. La madre de Carmen giró su cabeza mecánicamente hacia la cámara, con movimientos entrecortados como un video en cámara lenta. Sus labios se movieron, pero la voz que salió era múltiple, distorsionada, mezclada con esa voz imposible que había hablado antes. «Ya soy una de nosotros, siempre lo seré. El tiempo aquí no se mueve como allá. Para mí solo han pasado momentos. Para ti, Carmen, mi bebé, sé que ha pasado mucho tiempo. Siento que hayas tenido que crecer sin mí, pero pronto entenderás. Pronto verás lo que yo vi, y entonces tú también te unirás a nosotros en este lugar donde el tiempo no tiene significado y estaremos juntas para siempre». La pantalla se volvió completamente negra.
Carmen se quedó sentada en su sofá, temblando incontrolablemente, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Su madre estaba... ¿qué? ¿Muerta? ¿Atrapada en algún lugar? ¿Poseída? ¿Y cómo podía saber su nombre? ¿Cómo podía saber que ella vería este video décadas después? Intentó sacar la cinta del reproductor, pero sus manos temblaban demasiado. Cuando finalmente logró agarrar la cinta, el reproductor se encendió solo. La pantalla del televisor, que debería estar negra, volvió a la vida con estática. Pero no era estática normal. Carmen podía ver formas moviéndose dentro del ruido blanco y negro, formas humanas. Podía contar al menos 20, todas caminando lentamente en la misma dirección, hacia adelante, hacia la pantalla, hacia ella. «No deberías haber visto esto», dijo una voz desde el televisor. No la voz distorsionada y múltiple de antes, sino la voz clara, hermosa y dulce de su madre, la voz que había añorado durante 28 años. «Ahora ellos saben dónde estás. Ahora pueden encontrarte. Lo siento mucho, mi amor. Intenté dejar la cinta donde nadie la encontraría. Tu abuela juró que la destruiría después de mi desaparición, pero supongo que no pudo hacerlo. Supongo que una parte de ella necesitaba saber la verdad, incluso si significaba condenarte». Carmen intentó desesperadamente apagar el televisor. Presionó el botón de encendido en el control remoto. Nada. Presionó el botón en el televisor mismo. Nada. Desconectó físicamente el cable de poder de la pared. El televisor permaneció encendido, brillante, imposible. La estática ahora era casi cegadora. Las formas dentro de ella se volvieron más definidas, más claras. Carmen pudo ver a su madre claramente ahora, caminando junto con las otras personas del claro del bosque. Todas con esos ojos vacíos, todas moviéndose mecánicamente, todas acercándose más y más a la superficie de la pantalla. Un golpe repentino en la ventana de su apartamento hizo que Carmen gritara. Vivía en un tercer piso. No debería haber nada capaz de golpear su ventana. Cuando miró, vio la figura oscura del video parada imposiblemente en el aire fuera de su ventana, mirándola con esos puntos de luz brillante que servían como ojos. Otro golpe vino de la puerta de entrada, luego otro en la ventana del dormitorio, después en el techo, después en las paredes. El apartamento entero resonaba con golpes que venían de todas las direcciones, incluso direcciones que no deberían existir. Carmen corrió hacia la puerta principal, pensando en escapar, huir, correr lo más lejos posible. Pero se detuvo con la mano en la perilla. A través de la mirilla pudo ver a su madre parada en el pasillo del edificio. Se veía exactamente como en 1994, sin haber envejecido un día. Su vestido azul estaba impecable, su cabello perfectamente arreglado. Podría ser una foto cobrada a vida, excepto por esos ojos, completamente negros ahora, sin blancos, sin iris, solo oscuridad infinita. Sonreía, pero era una sonrisa equivocada, demasiado amplia, mostrando demasiados dientes, algunos de los cuales eran definitivamente más afilados de lo que deberían ser. «Déjame entrar, mi amor», dijo su madre con esa voz dulce que Carmen había extrañado toda su vida. Cada palabra era como un gancho en su corazón, jalándola. «Quiero darte un abrazo. Han pasado tantos años sin sentir tus brazos alrededor de mí. ¿No me extrañaste? ¿No quieres ver a tu mamá?» Carmen sabía con absoluta certeza que no debía abrir la puerta. Cada instinto de supervivencia que tenía le gritaba que retrocediera, que se alejara, que no dejara entrar a esa cosa que portaba el rostro de su madre. Pero otra parte de ella, la parte que nunca había superado perder a su mamá,
La niña de 3 años que todavía vivía en algún lugar profundo de su psique quería abrirla desesperadamente. Solo un abrazo, solo un momento con la madre que nunca tuvo. ¿Era tan malo? Solo un abrazo, insistió su madre, su voz ahora con un dejo de súplica. Y luego podremos estar juntas para siempre, en el lugar donde el tiempo no existe, donde nunca envejecerás, donde nunca morirás, donde nunca nos separaremos de nuevo. ¿No es eso lo que siempre quisiste? La mano de Carmen se movió hacia la perilla por voluntad propia. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. Empezó a girar. No podía controlarla. Era como si algo estuviera controlando su cuerpo desde dentro, manipulando sus músculos como hilos de marioneta. No, susurró, luchando contra sí misma con cada fibra de su ser. Sudor frío brotaba de su frente. No, esto no es real. No eres ella. Ya es demasiado tarde, dijo su madre, y su voz se distorsionó parcialmente en esa cosa horrible y múltiple del video antes de volver a la normalidad. Viste la cinta. Escuchaste las palabras. Ahora eres parte de la grabación. De la misma manera que yo fui absorbida, tú también lo serás. Siempre fuiste parte de esto, desde el momento en que naciste. ¿Por qué crees que te elegimos para la fiesta? ¿Por qué crees que éramos nosotros quienes sostuvimos esa cámara? Carmen soltó la perilla como si quemara, retrocediendo hacia el centro de su sala de estar. Miró de nuevo al televisor. La estática había desaparecido completamente. En su lugar había una imagen cristalina. Ella misma, Carmen, parada en su apartamento, vista desde el pasillo exterior, como si la cámara VHS de 1994 la estuviera grabando en este preciso momento desde el otro lado de su puerta, y en la esquina inferior de la pantalla, en ese característico estilo de fecha y hora que las videocámaras viejas imprimían en sus grabaciones, había una fecha, 15/11/2025, 11:47 p.m. Hoy, exactamente 3 meses después de la fecha de la desaparición de su madre. Carmen revisó su teléfono con manos temblorosas. Era exactamente 11:47 p.m. Cada 31 años, explicó la voz de su madre, ahora viniendo desde todas direcciones, del televisor, desde detrás de la puerta, desde las paredes, desde dentro de su propia cabeza. El ciclo se repite, una generación debe pasar. Yo entré en 1994. Ahora en 2025 es tu turno, y en 2056 será el turno de tu hija. Aunque todavía no sabes que estás embarazada, ¿verdad? 3 semanas, es una niña. La llamarás Rosa, como yo, y ella también verá la cinta cuando llegue su momento. No, Carmen lloró, cayendo de rodillas. Esto no puede ser real, esto no puede estar pasando. Pero sabía que era real, sabía con terrible certeza que cada palabra era verdad, incluso sobre el embarazo. Había estado sintiéndose extraña últimamente, mareada por las mañanas, con antojos raros. Había asumido que era estrés por la muerte de su abuela y la limpieza de la casa. Los golpes en las paredes se intensificaron hasta convertirse en un ritmo ensordecedor, como 1000 puños golpeando simultáneamente. Las ventanas vibraban en sus marcos, las luces parpadeaban y el televisor brillaba cada vez más. La imagen de Carmen en la pantalla volviéndose más grande, más cercana, hasta que llenó toda la pantalla. «Es hora», dijo su madre. «Abre la puerta, mi amor. Déjame entrar. Déjame abrazarte una última vez antes de que camines hacia tu nuevo hogar. No duele, lo prometo. Solo un momento de confusión. Luego, paz eterna. Tiempo sin fin. Existencia sin muerte. No es tan malo una vez que dejas ir tu miedo». La perilla de la puerta comenzó a girar desde el otro lado. Carmen no la había abierto, pero algo estaba forzándola de todos modos.
El metal gemía y se doblaba. La madera alrededor de la cerradura comenzó a astillarse. Carmen tomó una decisión. Si iba a ser absorbida, si su destino estaba sellado, al menos no sería aquí, no ahora. Corrió hacia su dormitorio, agarró su teléfono y sus llaves y se dirigió hacia la ventana del incendios de emergencia. Justo cuando alcanzó la ventana, la puerta de entrada se reventó. Carmen no miró atrás. Salió por la ventana hacia la escalera de incendios. Comenzó a bajar los escalones de metal 3 a la vez. Resbal,